Ahora vamos a hablar del tiempo verbal. ¿Qué podríamos pensar que es el tiempo verbal? Pues bien, nosotros podríamos pensar directamente que el tiempo verbal es el presente, el pasado, el futuro. Pero en español tenemos dos grandes tiempos que nos van a indicar si la oración, qué tipo de tiempo utiliza la oración. Van a englobar a todos los demás. Vamos a ver unos ejemplos. Lo que explicaba anteriormente nuestra compañera Claudia en el indicativo y el subjuntivo, podemos encontrar que los dos tiempos grandes son el simple y el compuesto. En el simple podemos encontrar un solo verbo principal que nos va a dar el significado y el tiempo de toda la oración. Por ejemplo, el presente, presente perfecto, futuro y condicional simple, como lo podemos ver ahí en la pantalla. El compuesto encontraremos dos verbos, el verbo principal conjugado y el verbo auxiliar. Por ejemplo, en el pretérito perfecto compuesto, en el pretérito pluscuamperfecto y los demás. Volviendo a lo anterior, podemos ver ejemplos. En los tiempos verbales simples, como ya habíamos dicho anteriormente, solo hay un verbo principal conjugado, como por ejemplo, como a la una, que es un indicativo, que era lo que habíamos visto anteriormente con nuestra compañera Claudia. En los tiempos compuestos, que constan de dos verbos, uno auxiliar y uno principal, como ya habíamos dicho antes, podemos encontrar uno, por ejemplo, hoy he comido a la una, que también es un tiempo indicativo, pero tiene un auxiliar y un principal dentro de la oración. Bien, ¿cuál es la función de los verbos auxiliares? Pues bien, los verbos auxiliares nos sirven para formar tiempos compuestos, como habíamos mencionado anteriormente. El verbo por excelencia que podemos encontrar es el verbo haber, que utilizamos por lo general en español para formar oraciones compuestas, con tiempos compuestos. Podemos encontrar también el ser y estar, que se utilizan en la voz pasiva y también se suelen utilizar en el gerundio, como podemos ver en los ejemplos. He sido invitado a una cena, que nos tiene el verbo haber como auxiliar y sido como el verbo principal, y estoy comiendo en un restaurante, estoy sería el verbo auxiliar y lo vemos conjugado con un verbo gerundio. Bueno, atención, es importante que recuerden que el verbo principal es quien aporta significado a la oración y el verbo auxiliar nos da información sobre el tiempo de la acción, pero este no nos aporta significado a la oración. Aquí podemos ver algunos verbos auxiliares conjugados. Estoy, está, estuvo, estaban, había, hemos. Bien, ahora veremos los verbos modales. ¿Qué son? Los verbos modales son verbos que, bueno, primeramente ellos sí nos van a aportar significado en la oración, a diferencia de los verbos auxiliares. Él nos va a expresar la actitud del orador o de quien está ejerciendo la acción en la oración. Estos nos van a expresar obligación, probabilidad o reiteración de la acción expresada por el verbo principal, que se van a terminar expresando por obligación, voluntad, conocimiento, permiso, posibilidad, probabilidad. Aquí podemos ver algunos ejemplos donde se encuentran estos verbos. Aquí podemos ver uno que expresa poder. Los médicos podrán hacer pruebas para comprobar si está en buen estado. Deber, deben examinarlo y llevarlo al hospital. Saber, aún no saben si es grave. Tener, hay mucho tráfico y tienen que poner la sirena para avanzar más rápidamente. Y soler, los ciclistas suelen ir sin casco. A ver, y hay que llevarlo siempre. Bueno, ahora vamos a encontrar los verbos reflexivos. ¿Qué son los verbos reflexivos? Ellos nos muestran la acción del sujeto sobre sí mismos. ¿Qué podemos pensar sobre eso? Por ejemplo, bañarse, acostarse, lavarse y peinarse.
Estos verbos al ser conjugados va a mostrar una acción que recae sobre el mismo sujeto que la expresa. Por ejemplo, yo me baño. Estoy hablando de mí en una acción que recae sobre mí. Dice también que los verbos reflexivos son verbos transitivos. Eso lo vamos a entender un poco más adelante cuando se hable de los verbos transitivos. Aquí podemos ver algunos ejemplos de los verbos reflexivos. Vemos el pronombre personal, el pronombre reflexivo y el verbo conjugado en presente. Ese pronombre reflexivo es el que nos da ese recaer en la misma persona en que ejerce la acción. Y aquí vemos unos verbos reflexivos de los más frecuentes, como acostarse, bañarse, ducharse, maquillarse, sentarse. Podemos encontrar que la mayoría de estos verbos reflexivos se utilizan en los hábitos, en las rutinas que realizamos diariamente. Los verbos copulativos. En estos verbos podemos ver, como ya lo habíamos visto anteriormente en clase, que son verbos que generan la unión entre el sujeto y el predicado, que son ser, estar y parecer. Principalmente solo esos tres. Por ejemplo, María es inteligente y Marta es ingeniera. Con estos verbos vamos a siempre dar calificaciones, atributos. Eso tenemos que tenerlo presente. Aquí podemos encontrar los verbos copulativos conjugados y algunos ejemplos. Los lagartos son reptiles. Nos está expresando la condición de esos lagartos, dándonos una característica, describiéndolos, dando un atributo. El lagarto estaba verde hace unos minutos. Estará verde otra vez en 5 minutos. Bien, ahora vienen los verbos transitivos e intransitivos. Bien, ¿qué es un verbo transitivo? El verbo transitivo precisa de un complemento directo para completar su sentido. Si no tienen ese complemento pueden sonar vacíos e incompletos. Ya lo veremos en los ejemplos. También nos dice que son aquellos que dejan pasar la acción y esta recae sobre un objeto o una persona. Decíamos anteriormente que los verbos reflexivos eran también transitivos porque recaía sobre la misma persona. Y el ejemplo que tenemos es: el panadero vende pan y pasteles. Vende recae sobre el pan y pasteles, que es el complemento directo. Y ese vende no puede quedar simplemente hasta ahí porque quedaría incompleto sin el complemento. Por ejemplo, el panadero vende, quedaría incompleto. Además, la acción recae sobre pan y pasteles, como habíamos dicho, cae sobre una persona o sobre un objeto. Bueno, los verbos intransitivos son los verbos que no necesitan de un complemento directo para formar la oración. No va a sonar incompleta ni vacía. Por ejemplo, voy al trabajo en bicicleta. A pesar de que tiene un complemento después, no lo necesita. Puedo decir simplemente voy, si ya he expresado anteriormente que necesito ir al trabajo. Y nací en 1988. Por ejemplo, nací. Nací es un verbo que nos concreta que ya la persona existe. Bien, aquí podemos encontrar un ejemplo de cada uno de ellos, de los verbos transitivos y los intransitivos. En el ejemplo transitivo, Juan compró comida para llevar, ya que no podríamos decir simplemente Juan compró sin explicar qué fue lo que compró. En el siguiente vemos un verbo intransitivo, el ladrón huyó. No nos hace falta decir y explicar hacia dónde huyó el ladrón para entender que huyó. Bien, así finaliza la exposición. Esperamos que hayan entendido, comprendido y si tienen preguntas solucionarlas en clase. Muchas gracias por su atención.